¿Cómo están? Espero muy bien. Me da mucho gusto estar el día de hoy con ustedes. Este es el curso de introducción a la hoja de cálculo a través de un ejercicio donde vamos a elaborar un presupuesto familiar. Esto pues, debido a la situación económica en la cual pues estamos a punto o estamos ya pasando como consecuencia de lo que es la pandemia. Bueno, el objetivo de este curso, aparte de ver obviamente los primeros pasos en lo que es una hoja de cálculo, pues es también que tengamos una herramienta donde podamos pues identificar o dar un seguimiento a nuestro presupuesto familiar. Esto buscando o pensando que puede servirnos para tener una idea más clara de cómo podemos ir afrontando esta situación económica que pues ya estamos pasando o que posiblemente en unos meses más pues empecemos a pasar por la misma naturaleza que se está dando en la cuestión de pandemia. Bueno, antes que cualquier otra cosa, les comento que la hoja de cálculo que vamos a trabajar es una que tenemos a través de nuestra cuenta de Gmail. No es necesario tener una aplicación adicional, no es necesario tener algo instalado en nuestra computadora. Solamente con tener nuestra cuenta de Gmail vamos a tener acceso a través de nuestras aplicaciones de Gmail a una hoja de cálculo. Se conoce como Sheet y está disponible a través de la caja de aplicaciones. ¿Dónde la podemos encontrar? ¿Dónde la podemos abrir? Si nosotros nos vamos a esta opción que está por aquí, del lado derecho en la parte de arriba, que son aplicaciones de Google. Este botón también es conocido como la waflera porque tiene aparentemente una forma de waflera, tiene varios puntitos, son 9 puntitos en específico, son 3 puntitos de manera horizontal y 3 puntitos de manera vertical. Entonces esto, un poquito de lo que se ha comentado de manera coloquial, es que tiene la forma de una waflera y por eso le llaman la waflera de Google. Y le vamos a dar clic ahí y vamos a ver que tenemos acceso a varias herramientas, como pueden ser las cuentas, puede ser Maps, puede ser la Play Store, puede ser el Gmail, puede ser Google Meet. Entre estas herramientas vamos a tener una que es la hoja de cálculo, que está presente aquí, que es un icono de color verde y tiene una pequeña tablita. Si ustedes observan la figura, es una tablita la que está representada. Entonces vamos a abrir esta hoja de cálculo y de esa manera pues ya tenemos nuestro primer punto, que es precisamente cómo abrir una hoja de cálculo de manera gratuita sin mayor problema. Ahora, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a utilizar este botón que dice en blanco, que tiene un más, y lo que vamos a hacer es abrir una hoja hoja de cálculo en Sheet, y va a estar sin contenido y vamos a poder trabajarla para poder ir viendo algunos conceptos básicos de las hojas de cálculo. Estos conceptos básicos que vamos a revisar a continuación pues los podemos aplicar también en otras hojas de cálculo, como por ejemplo de Microsoft, como por ejemplo de OpenOffice o cualquier otra hoja de cálculo que estemos trabajando. Son conceptos muy generales y que vamos a poder ubicar fácilmente en otras hojas de cálculo. Una hoja de cálculo es una aplicación donde yo voy a poder hacer cálculos a través de una serie de celdas. Y si ustedes observan lo que estamos ahorita proyectando, vamos a ver que hay muchos cuadritos. A esos cuadritos les vamos a llamar celdas, a diferencia, por ejemplo, de un procesador de textos donde es una sola hoja. Agarras y tú escribes. En este caso aquí tú puedes hacer lo mismo, pero en cada una de las celdas. Y estos cuadritos nos van a permitir precisamente poder aplicar fórmulas o funciones y hacer cálculos de manera referenciada, de manera rápida, y es precisamente lo que vamos a ir revisando el día de hoy. Como pueden observar, la interfase pues es muy similar a muchas hojas de cálculo.
En la parte de arriba tenemos un menú donde podemos encontrar varias de sus opciones, como es archivo, editar, ver, insertar, formato, datos, herramientas, complementos, ayuda. También aquí arribita tenemos algo que se llama hoja de cálculo sin título. Ahí va precisamente el nombre de la hoja de cálculo que estemos trabajando. Esta es una de las características más importantes que tienen precisamente las aplicaciones que trabajan en la nube, porque sí vale la pena recalcar que la hoja de cálculo de Google o el Sheet de Google se respalda directamente en la nube, directamente en tu cuenta de Gmail. Tú tienes una cuenta de Gmail, tú entras a tu hoja de cálculo y esa hoja de cálculo se va a guardar de manera automática en la nube. Esto nos da muchas ventajas porque pues obviamente no vamos a correr riesgo de que se nos pueda perder, por ejemplo, si lo tuviéramos alojado en nuestra computadora. Va a estar guardándose de manera automática también, no vamos a estar como que con el pendiente de estar guardándolo, ¿sí? Y que lo vamos a poder utilizar en cualquier lugar que tengamos una computadora, tengamos un dispositivo con acceso a internet y que obviamente puedan entrar a su cuenta de Gmail, pues vamos a poder abrir esa hoja de cálculo porque va a estar en la nube. Entonces, aquí donde dice hoja de cálculo sin título, iría el nombre del archivo. Ahora, debajo del menú tenemos una barra de herramientas que podemos ir revisando. Son las herramientas básicas, por así decirlo, las que normalmente vamos a estar utilizando con mayor frecuencia, y estas algunas vamos a revisarlas. Ahora, en una hoja de cálculo está compuesta por columnas. Estas columnas están de manera horizontal y se identifican por letras. Tiene A, la B, la C, la D, la E. Entonces son columnas. Cada una de esas columnas está marcada con una letra, como pueden ver aquí. Y cuando hacemos referencia, por ejemplo, a la columna F, pues ya sabemos que esta es la columna F. Cuando hacemos referencia, por ejemplo, a la columna I, esta es la columna I, esta es la columna D, esta es la columna G. Y así podemos hacer referencias a cada una de las columnas. Entonces, una hoja de cálculo, para empezar, está compuesta por columnas que están marcadas por letras. Ahora, también están compuestas por filas. Estas filas están de manera vertical, va del 1 hasta la N, dependiendo de la capacidad que tenga nuestra hoja de cálculo. En este caso tenemos la fila 1, la fila 5, la fila 8, la fila 13, la fila 17 y así sucesivamente. Entonces, cuando hablamos de la fila 5, estamos hablando de todos esos elementos que están en esta fila. Cuando hablamos de la fila 13, hablamos de todos esos elementos que están en esta fila. Ahora, como les comenté un principio, las hojas de cálculo están compuestas por celdas. Estas celdas son la combinación de una columna y una fila. Observen. Si nosotros le damos clic aquí, por ejemplo, tenemos que ver en qué columna está. Está en la columna F. Y tenemos que ver en qué fila está. Está en la fila 8. Observen, aquí está la fila, aquí está la columna. Entonces, cuando hacemos un cruce, una intersección de fila y de columna, se compone o se arma o se crea una celda. Esa celda vamos a reconocerla como la F8, o sea, la columna F, la fila 8. Entonces es la celda F8. Esa es su referencia con la cual va a ser identificada por toda la hoja de cálculo. Entonces, cuando nosotros queramos hacer referencia a lo que esté en esta celda, vamos a decir que queremos hacer referencia a lo que está en la celda F8. Esa es como su dirección, como su ubicación, donde vamos a tomar la información, donde vamos a poner la información, donde vamos a hacer la operación refiriéndonos a la celda F8. Ahora, si por ejemplo queremos la celda D5, vamos a la columna D y vamos a ubicar la fila 5. Aquí está. Entonces, esta es la celda D5. Columna D, fila 5 es la intersección y ahí tenemos esa referencia, ese nombre de esa celda
Y esa referencia es la que vamos a utilizar para hacer fórmulas, para poner algo, para escribir algo, para tomar algo. Esa es la referencia de la celda. Y así sucesivamente se van a ir armando todas las celdas. Todos esos cuadritos que podemos ver tienen un nombre, tienen una referencia y precisamente está compuesta por la columna y la fila. Y de esa manera podemos armar nuestra hoja de cálculo en toda la extensión como tal. Bueno, teniendo estos primeros elementos, vamos a empezar a construir nuestro ejercicio de hoy, que precisamente es presentar una hoja donde nos va a permitir ir capturando nuestros gastos, nuestros sueldos o nuestros ingresos, y que nos va a permitir tener una visión de cómo o cuánto tenemos para ir gastando, cuánto nos estamos pasando, si hay que hacer un ajuste. Y esto lo vamos a poder hacer, como les dije en un principio, lo vamos a poder hacer en esta computadora o en cualquier otra donde tengamos acceso a las hojas de cálculo de Google, porque recuerden que este ejercicio va a estar guardado en la nube a través de nuestra cuenta de YouTube. Lo primero que vamos a hacer es ponerle un nombre a esta hoja de cálculo. A esta hoja de cálculo le vamos a llamar presupuesto familiar. Aquí en esta parte de aquí arriba pondremos presupuesto familiar. Aquí está. ¿Qué es lo que necesito hacer para guardar? Simplemente, cuando yo salga de ese rectángulo donde estoy poniendo el nombre, automáticamente se guarda. Si ustedes observan por aquí, aquí decía guardando, y de esta manera ya se está guardando en la nube. ¿Qué tan necesario es una hoja de cálculo hoy en día? Definitivamente, trabajar con una hoja de cálculo nos va a permitir hacer operaciones, van a ver un poquito más adelante, de manera muy rápida, de manera muy sencilla, a través de lo que son las referencias de las celdas. Vamos a poder hacer cálculos muy rápidos y muy fáciles a la hora de estar utilizándolo. Ahora, ya pusimos el nombre. Vamos a escribir un título a nuestra hoja de cálculo. Este es el nombre del archivo como tal. Ahorita vamos a escribir el título de nuestra hoja de cálculo, algo que se vea cuando entremos y que podamos identificar que eso es una hoja de cálculo o es nuestro presupuesto familiar. Vamos a escribir en la celda A1. ¿Dónde está la celda A1? Está la columna A y la 1, y vamos a escribir acá presupuesto familiar. Listo, escrito. Observen, cuando yo escribo presupuesto familiar, me queda ya un poquito más grande del espacio que tenemos asignado a la columna A. Podemos hacer esta columna un poquito más grande, de tal manera que la palabra o la frase, perdón, presupuesto familiar, pues esté dentro de una sola celda, porque ahorita está ocupando dos celdas. ¿Cómo hacemos esto? ¿Cómo hacemos más grande la columna? Bueno, si ustedes pasan el cursor sobre las columnas, cuando pasan sobre la división, observen cómo aquí se va a convertir en un cursor de dos puntas, del lado izquierdo y del lado derecho. En ese momento, si yo le doy clic izquierdo y arrastro para el lugar o para la dirección que me permita hacer más grande la columna y ya de la frase, ¿sí? Vamos a poder convertir la columna a un poquito más grande. Por ejemplo, acá ya queda un poco más grande la columna. Esto lo podemos hacer en todas las columnas. Si ustedes observan, cuando pasamos el cursor sobre la división de las columnas, pues vamos a ver que podemos irle cambiando a nuestra necesidad el tamaño de las columnas. Y esto lo podemos hacer solamente con las columnas. No, también lo podemos hacer con las filas, porque observen, cuando pasamos nosotros nuestro cursor sobre la división de las filas, también se convierte en doble punta. Ahora sí que de manera vertical, una hacia arriba y otra hacia abajo. Y si requerimos mayor espacio de la fila, también lo podemos hacer, dejar más grande las filas. Ahora, si yo quiero, por ejemplo, que esta celda o esta frase
ocupe más columnas, porque pues vamos a utilizar varias columnas para hacer nuestro presupuesto, pues vamos a marcar, por ejemplo, hasta la J. Vamos a ver si con la J nos va a dar ese espacio para todo nuestro presupuesto o todo el contenido de nuestro presupuesto. Y vamos a seleccionar la celda A1. ¿Cómo lo selecciono? Simplemente le doy clic y ya queda seleccionado. Ahora quiero seleccionar la celda B1, esta celda que está acá. Si yo le doy clic, pues se quita la selección de la celda A1. ¿Cómo selecciono ambas? Bueno, si yo le doy clic a la celda A1 y no suelto el clic y me voy hacia el lado derecho, vean cómo se marca la celda B1. Me voy a la celda C1, me sigo moviendo hacia la derecha sin soltar el clic y así sucesivamente puedo llegar hasta la celda J sin soltar el clic. Vamos a volver a hacerlo. Si yo le doy clic a cualquier celda fuera de la selección, pues se va a quitar. Le doy clic a la celda A1 sin soltar. Puede ser que, a ver, si yo le doy clic y ya solté, por ejemplo aquí yo ya solté, le puedo volver a ir a la celda A1, le doy clic y no suelto y empiezo a arrastrar. Y también me va a permitir seleccionar varias celdas. O sea, sin soltar puedo ir seleccionando las otras celdas, solamente con pasar a la celda siguiente. Ahora, ¿también lo puedo hacer con las filas? Sí, veamos. Yo le doy clic a la celda A1 y sin soltar arrastro hacia abajo. Y también puedo seleccionar varias filas para que yo pueda seleccionarlas al mismo tiempo. Ahora, yo voy a seleccionar de la A1 a la J1. Selecciono y arrastro. Y lo que yo quiero es convertir en una sola celda que ocupe A1, B1, C1, D1, E1, F1 hasta J1. ¿Cómo puedo hacer eso? ¿Cómo puedo convertir en una sola celda y todas esas que tengo seleccionado? ¿Cómo puedo combinarlas para que sea una sola celda? Bueno, en la barra de herramientas hay una opción que se llama combinar celda. Aquí está nuestra barra de herramientas. Y si ustedes observan, aquí hay algo que se llama combinar celdas. Aquí está la opción. Cuando yo le dé clic a esta opción, se va a convertir todas esas celdas en una sola. Vamos a darle clic y vean. Y observen cómo aquí ya es una sola celda combinadas con la A, B, C hasta la J. Ya tenemos todo este espacio para la frase presupuesto familiar. ¿Cómo la puedo hacer más grande? Vamos a cambiarle el tamaño de la fuente o de las letras. Eso lo hacemos siempre en la barra de herramientas. Aquí donde está ahorita el 10, vamos a cambiarle y vamos a ponerle 24. Ya quedó un poquito más grande. Podemos cambiarle las letras, sí. Aquí donde dice predeterminada, que sale Arial, puedo seleccionar alguna otra fuente. Vamos a ponerle, por ejemplo, Dora. Y le cambiamos un poquito la fuente acá. ¿Qué podemos hacer en esta celda que tenemos seleccionado? Vamos a cambiarle el fondo a la celda. Ya ven que es un fondo blanco. Vamos a cambiarle a lo mejor a un fondo amarillo. ¿Dónde hacemos eso? Siempre en la barra de herramientas, en esta parte donde dice color de relleno, que tiene como una cubetita de pintura. Yo le doy clic y al darle clic en amarillo, ya me lo cambia y le pone color amarillo a toda la celda. Ahora, quiero centrar esta información, ponerla aquí en medio de la celda. ¿Cómo lo puedo hacer? Aquí hay una opción que se llama alineación. Hay tres tipos de alineación. Hay alineación hacia la izquierda, hay alineación hacia la derecha y hay alineación centrada. Va a alinear esta frase o el contenido de la celda
en todas las celdas. O sea, si está así, va a estar alineado a la izquierda. Si la ponemos aquí del lado derecho, va a estar alineado a la derecha. O si utilizamos centrado, va a pasar lo siguiente. Ya lo pones centrado. Esta es la opción para poder alinear el contenido de nuestra celda de manera horizontal. O sea, si lo queremos a la derecha, lo queremos a la izquierda, perdón, lo queremos a la derecha o lo queremos centrado como lo hemos hecho a continuación. Ahora, ya teniendo esto, vamos a construir nuestro siguiente elemento, que precisamente es el apartado de ingresos. Vamos a ponerle aquí en la celda A3, ingresos mensuales previstos. Esto quiere decir, o va a estar aquí, la información de los ingresos que nosotros vayamos adquiriendo en el transcurso de mes. Esos ingresos en teoría van a estar pues ya programados, porque hablamos de un sueldo, porque hablamos a lo mejor de una comisión, hablamos a lo mejor de una renta, algo que nos van dando de manera fija. Esto es solamente la etiqueta, no quiere decir que acá vamos a poner la información, vamos a construir un apartado para poner ese ingreso. En esta celda A3 hemos puesto como que la etiqueta, como el título, y vamos a poner en la B3, vamos a poner ingreso 1, que vendría siendo precisamente eso que les comentaba, de algo fijo, de algo que ya sabemos que vamos a ganar, que vamos a tener, para que podamos pagar nuestros gastos. Esto y en esta celda en C3 iría ya la cantidad que vamos a obtener en esos ingresos. Ahora, en la celda B4 vamos a poner algo que se llama ingresos adicionales. Esto excelente sería que lo tuviéramos cada mes, ¿no? Que todos tuviéramos como ingresos adicionales. Entonces estaría magnífico, porque más allá de lo que nosotros vamos como que teniendo mes a mes, pues vamos a tener algo adicional, y si nuestro presupuesto está ajustado a nuestro ingreso 1, pues ese adicional ya va a ser como nuestro ahorro, como nuestra inversión para que tengamos más recursos para poder utilizar en otras cosas. Ahora, cuando sumemos ingreso 1 e ingresos adicionales, vamos a tener algo que se llama subtotal de ingresos. Y esto va a ser pues el total de dinero que vamos a tener al final del mes para poder utilizar, para poder cubrir nuestros gastos, o para poder hacer una inversión, o para poder hacer o tener un ahorro. Ahora, como pueden observar aquí, esta primera celda, vean cómo de entrada no se lee la frase de manera completa o correcta, dice ingresos mensuales PR. Entonces, aquí, ¿cómo podemos hacer para que se pueda ver completa la frase, o al menos ocupe estos tres elementos? Porque aquí aparentemente ingresos mensuales previstos solamente es para ingreso 1, pero en realidad ingresos mensuales previstos pues tendría que ser estos tres, porque este es el ingreso que estoy seguro que me van a dar. Estos ingresos adicionales son como que a lo mejor nos van a poder pagar adicional, o al final nos van a poder pagar adicional, y esta sería la sumatoria. Entonces esta etiqueta va a estar para estos tres elementos. ¿Cómo lo podemos hacer? Acuérdense que podemos utilizar la opción de combinar. Selecciono la celda A3 y arrastro sin soltar, clic izquierdo, y una vez que ya lo seleccioné, ahora sí suelto y me voy a la opción de combinar. Si yo combino, efectivamente ya las tres celdas ya ocupan. Si yo combino, efectivamente ya estas tres celdas ocupan pues lo que son los tres conceptos que estoy relacionando, pero sigue sin verse. ¿Cómo puedo hacer para que se ajuste esta etiqueta? ¿Podemos hacer más grande la columna? Sí, sí lo pudiéramos hacer. Podemos
hacerlo de esta manera, observen, pero sigue sin verse muy bien porque si nosotros hacemos esto, aparentemente está como haciendo referencia a su total de ingreso. Yo lo que quiero es que en una sola celda se pueda ver y cómo hace referencia a estos tres conceptos. Para eso vamos a utilizar una opción que tenemos siempre en la barra de herramientas y que está por aquí, que se llama ajuste de texto, que me va a permitir ajustar el texto, distribuirlo en toda la celda que acabo de combinar. La opción que voy a utilizar es la opción de ajuste. Cuando yo le doy clic aquí, ajuste, ahora sí, vean cómo aquí ya me ajustó y ya me está empezando como que ocupar una más. Si yo hago un poquito más pequeña la celda, y vean cómo ya aquí ya me está ocupando más espacio. Ya podemos hacer esto y podemos ver cómo ya me ocupa acá los tres conceptos. Ahora, también podemos utilizar algo que se llama la orientación o la alineación vertical, como les había comentado. Aquí está este icono. Podemos utilizar, por ejemplo, hacia arriba, en medio o hacia abajo, que es como está ahorita. Vamos a ponerlo en medio. Y vean cómo lo mueve tantito y ya está utilizando estos tres elementos. Ahora, aquí vamos a ampliar un poquito más para que ya podamos poner nuestras primeras cantidades. Y ya. Hay que tener en cuenta algo. Cuando hacemos estos movimientos de columna, la selección que hicimos al inicio, donde pusimos presupuesto familiar, si hacemos más grandes las columnas, de manera automática también va a hacerse más grande esta información. Entonces hay que tener un poquito de cuidado al estar manipulando el tamaño de las columnas porque pues puede ocasionar que tengamos al final una hoja de cálculo muy extensa. Bueno, una vez que hicimos esto, lo que nos hace falta es ponerle ya una cuadrícula. Aunque aquí se puede ver la cuadrícula, se pueden ver las divisiones de la celda. Si nosotros imprimiéramos esta información, posiblemente no se va a ver. Por ahí una opción para que tú marques que sí se vea la cuadrícula, pero se van a ver muy delgaditas, tipo como de color gris esas divisiones. Si nosotros queremos poner bordes a esas celdas que sean más notorias, más gruesas, las líneas más de color negro, lo que tenemos que hacer es seleccionamos esta celda que está combinada, estas otras tres que tenemos acá y estas otras tres en la columna C es donde va a ir la información y podemos ponerle bordes a esto que está acá. ¿Dónde ponemos bordes? Aquí tenemos el icono de bordes, que es un cuadradito con una división interna del cuadrado y que nos da la etiqueta bordes. Le doy clic y le puedo poner bordes. Vean cómo ahorita ya me la deja marcada. Ya podemos ver que está marcada. Y aquí yo podría ya poner, por ejemplo, mis ingresos. Vamos a poner mis ingresos mensuales, que son aquí 6,000. Y, por ejemplo, si yo tuviera, no sé, algo adicional, una renta, o simplemente a lo mejor no tengo todavía el dato de algo adicional, lo podemos dejar. O, por ejemplo, me van a dar, no sé, 200 pesos por una asesoría. Y aquí yo quiero saber cuánto sería los 6,000 más los 2,000 para que tenga mi subtotal. En esta operación, pues es una operación muy sencilla. Son 6,000 más 200, serían 6,200. Pero en las hojas de cálculo podemos ir formulando o agregando fórmulas para que se calcule de manera automática pues las operaciones que requeramos. En este caso queremos que se haga una suma de ingreso 1 y más ingresos adicionales. Y esa información la vamos a poner. Va a ser ingresos 1 más adicionales igual a algo aquí. Sabemos que son 6,200, pero queremos automatizarlo de tal manera que si yo le cambio a los ingresos adicionales, porque a lo mejor al final del mes tuve 2 asesorías,
En vez de una, entonces aquí ya no serían 200, serían 400. Pues yo podría venir acá, cambiar a 400 y automáticamente me va a dar el total de lo que son mis ingresos totales del mes. Y de esa manera yo puedo saber si gasté o tuve algo para ahorrar o tuve un extra de todo mi presupuesto familiar. Ahora, ¿cómo hacemos esa operación de suma? Aquí donde dice ingresos, subtotal ingresos, aquí yo voy a hacer una fórmula que me permita sumar aquí este elemento, la celda C3 más la celda C4. ¿Cómo ingreso una fórmula? Esto es de las cosas más básicas que vamos a estar haciendo en una hoja de cálculo y de las cosas más potentes o herramientas más útiles cuando aprendemos a manipular estas fórmulas. Podemos decir que es lo importante de las hojas de cálculo, el saber utilizar las fórmulas, el saber utilizar las funciones, y es lo que nos va a ahorrar mucho tiempo. Podemos hacer muchas hojas de cálculo con muchas fórmulas que nos van a permitir hacer operaciones complejas que a lo mejor haciéndolas en la calculadora nos llevarían mucho tiempo y no tanto por la capacidad de hacer el cálculo como tal, sino de introducir a lo mejor la fórmula. Entonces, en esta operación es una operación muy sencilla que va a ser la suma de la celda C3 más la celda C4. ¿Cómo empiezo a introducir una fórmula? Lo primero que tengo que hacer es agregar un igual. Entonces le voy a poner un igual y le voy a decir que quiero la celda C3, aquí está, C3. Vean cómo yo empiezo a armar mi referencia. Acuérdense que esto es la referencia de la celda C3, es lo que está aquí, más lo que esté en la celda C4, C4. Cuando yo le dé Enter, me va a calcular la suma de la celda C3 más la celda C4. Veamos, Enter. Y ahora me da la celda C5, me da la suma de la C3 más la C4. Si yo, por ejemplo, tuviera yo un sueldo diferente, supongamos 5,000 pesos, automáticamente me da el resultado, me actualiza la fórmula. ¿Por qué? Porque ya lo tengo formulado. No, todo lo que yo ponga en estas dos celdas van a reflejarse en una suma en esta celda C5. Y siempre que yo cambie, me va a cambiar la celda C5 porque está haciendo referencia a esas celdas y es una operación de suma. Bueno, esta es la manera como podemos ingresar una fórmula. Es una manera muy sencilla, es una fórmula también muy sencilla, pero de aquí, si esto lo aprendo, lo sé hacer, y con mis conocimientos de matemáticas, de aritmética, puedo ir desarrollando fórmulas más complejas que me permitan hacer cálculos más complejos que a lo mejor utilizando una calculadora, a lo mejor utilizando un papel, a lo mejor para escribir, me llevaría más tiempo. Sé que la suma, como les dije a un principio, es algo muy sencillo, pero esto es la base para que ustedes puedan seguir elaborando fórmulas más complicadas. Ahora, ya tenemos los ingresos, lo que necesitamos ahora son los gastos. Vamos a hacer una tabla donde vamos a ir capturando nuestros gastos. Entonces, para eso, en la celda A7, perdón, vamos a poner gastos. Y vamos a construir una tablita. Cuando yo le doy Enter aquí, después de escribir gasto, le doy Enter y ya me pasa a la siguiente celda, la A8. Vamos a construir una tabla donde yo voy a estar teniendo nuestros gastos. Esta tabla la puedo generar de manera previa que empiece el mes, al igual que los ingresos, porque pues habrán gastos que sí sean del momento y habrán gastos que yo pueda presupuestar, que yo pueda como que prever cuánto voy a gastar, tener una idea, aunque al final del mes o conforme vayamos avanzando el mes, pues vamos a tener como que una cantidad real de lo que fue.
Podríamos gastar más, que no sería lo ideal, o podríamos gastar menos, que estaría excelente, porque esto implicaría a que lo que ya tengamos presupuestado, si gastamos menos, pues seguro vamos a tener como que una obra. Vamos a empezar a construir la tabla. Bueno, el primer elemento que vamos a poner aquí, pues es el concepto del gasto. ¿Cuáles son los conceptos? A ver, conceptos. ¿Cuáles son los conceptos? Pueden ser, por ejemplo, la hipoteca, el agua, la luz, la colegiatura, los alimentos, para la diversión. Todo eso lo vamos a ir poniendo. Todo lo que creemos en lo que vamos a poder utilizar nuestro ingreso de manera mensual. Aquí vamos a poner algo que se llama costo previsto, lo que creemos que pudiéramos gastar. Y vamos a poner algo que se llama costo real, que es lo que al final vamos a terminar gastando, y vamos a tener acá un subtotal. Este subtotal, lo ideal es que siempre sea 0 o un número negativo. Ahora, vamos con el primer concepto. Por ejemplo, el primer concepto que la gran mayoría de nosotros pagamos, pues es una hipoteca o una renta, también pudiera ser. Y aquí tenemos. Vean como si me queda un poquito más grande, acuérdense, podemos hacer el ajuste. Y en la división, ya tenemos un poquito más grande. ¿Cuánto de hipoteca? Pues vamos a poner que gastamos 1,500 pesos de la renta. Pues no sé, este presupuesto está basado en pesos mexicanos. No sé si a lo mejor esto pues más o menos sea la renta también donde estés. O sea, que yo estoy aquí en Mérida, Yucatán, y más o menos es el valor de una renta de una casa familiar para 4 personas, 3 personas, más o menos es la renta del lugar donde estamos haciendo el video. Y esto es lo que se gasta. Esto es lo que yo tengo presupuestado. Después vamos a poner alimentos. Esto es mensual. Vamos a poner que en alimentos voy a gastar 100 pesos. Vamos a poner 100 pesos diarios y vamos a poner que gasté 3,000 pesos en alimentos. Entonces, ya tengo los alimentos, ya tengo la hipoteca. Nos faltaría, por ejemplo, el agua. Vamos a poner que gastamos 80 pesos de agua. Vamos a poner acá que gastamos gas. Gastamos por 100 pesos. Y vamos a agregar acá el concepto de subtotal. Vamos a poner acá de nuevo una fórmula que me permita sumar todos estos elementos. Y aquí vamos a poner ojo, yo aquí puedo poner una fórmula que sume B9, B10, B11, B12 y así sucesivamente todas las que yo vaya agregando. Pero aparte de las fórmulas, también existen algo que se llaman funciones. Estas funciones son fórmulas creadas de manera predeterminada por las hojas de cálculo que me van a aplicar a cierto rango de datos. ¿Esto qué quiere decir? Que, por ejemplo, en vez de sumar celda por celda, yo puedo utilizar una función que se llama suma. Esa función suma lo que nos va a hacer es sumar todo lo que nosotros le indiquemos que va a tener que sumar en un rango de datos. Un rango de datos está compuesto por una celda inicial y una celda final, y todo lo que esté dentro de ese rango lo va a calcular, lo va a operar o le va a aplicar en este caso la función suma. Entonces, ¿cómo hago? ¿Cómo inserto o cómo agrego una función? Siempre vamos a poner igual y en este caso vamos a escribir el nombre de la función, que ya suma. Cuando ustedes empiezan a escribir, vean cómo la misma hoja de cálculo, hablando de el sheet de Google,
nos va a dar como que la referencia de las funciones que podemos utilizar. Entonces, la función suma, acá, la básica, vamos a darle un paréntesis por aquí. Cuando ya terminamos de escribir la función suma, ponemos paréntesis y nos va a decir, oye, ¿qué rango quieres utilizar? Ese rango que quiero utilizar va a estar de la celda T9, le voy a poner 2 puntos, hasta la celda B12. Y vean cómo ya me seleccionó todo este rango de datos. Ya me marcó todo ese rango de datos y a eso le va a aplicar la función suma y va a sumar todos los elementos que estén en ese rango. Para terminar la función, yo cierro con un paréntesis y le doy enter. Y automáticamente ya me suma aquí esta información donde me está diciendo que la suma de todo esto va a ser 4.680. Hasta ahorita, pues estamos todavía como que sobre presupuesto, no nos hemos pasado. Bueno, ahora lo que vamos a revisar es si tenemos todavía saldo de lo que tenemos previsto en nuestros ingresos. Obviamente esto lo hacemos restando del subtotal de ingresos. Le vamos a quitar el subtotal de costo previsto. Entonces esto le vamos a poner acá, saldo, en la celda E3, vamos a ponerle saldo previsto. Y vamos a aplicar una fórmula que me permita restar saldo de ingresos menos saldo de costos previstos. Para eso recuerden que tenemos que poner un signo de igual, le ponemos la referencia de la celda donde está el subtotal de ingresos, que viene siendo la C5, esta, y le voy a restar lo que es el subtotal del costo previsto, que es la celda B3. Observen cómo cuando yo tengo una fórmula, ya le puse el igual y hago referencia a alguna celda, le doy clic a una celda, automáticamente me va a poner la referencia sin necesidad de escribirla, solamente con darle clic a la celda, a la referencia, automáticamente ya nos va a mostrar la referencia de la celda. En este caso, cuando le di clic a C5, ya me lo puso acá como C5. Cuando le dé clic a B13, pues ya lo pone. Incluso, si ustedes observan, está marcándolo de un color. En el caso de la C5 lo está marcado de color naranja. En el caso de la celda B13 lo está marcando de color azul. Son cosas que nos van a servir para poder ver de una manera más gráfica, más clara, más fácil de identificar esas referencias que estoy utilizando. Ahora, cuando yo le dé enter, pues obviamente aquí me está dando que todavía tengo un saldo de 520 pesos. Esto pues es bueno porque todavía no nos hemos pasado de lo que es el ingreso previsto o el subtotal previsto, ¿no? Todavía estamos en margen para poder tener una economía sana porque tenemos todavía un poco de dinero para utilizarlo para otras cosas. Sin embargo, cuando empezamos el ejercicio, comentábamos que son ingresos previstos o ingresos posibles, así como los gastos. Hay que ver si en la realidad se mantiene esta condición de tener un adicional a nuestros ingresos. Para eso, hemos hecho una columna, que es la columna C, donde dice costo real. Y tenemos que poner cuánto es lo que realmente se está gastando. Entonces, para eso, yo puedo poner, por ejemplo, que en la hipoteca, pues no debe cambiar, al menos no de manera inmediata. A lo mejor nos pueden decir que va a haber un cambio a futuro, el próximo mes, el próximo bimestre, pero no debe cambiar en cuestión de la hipoteca. Entonces voy a pagar 1.500. Y aquí hemos diseñado otra columna donde es el subtotal del costo previsto
menos el costo real, o realmente es el costo real menos el costo previsto. ¿Por qué? Porque lo que pagas realmente menos lo que tenías previsto que vas a pagar, pues la diferencia debe ser cero o incluso positiva para que no te desbalancees de tus gastos y tus ingresos. Para eso vamos a aplicar una fórmula, igual sería una resta. En este caso, como son dos elementos que vamos a restar nada más, pues no valdría la pena a lo mejor utilizar una función. Vamos a usar una fórmula donde voy a restar la C9 que está aquí. Vean cómo está de color naranja, indica la C9 menos lo que es la B9. Y esto debería darnos, pero incluso aquí observen cómo ya nos está dando el resultado que nos dice que es 0. ¿Sí? Y aquí ya tenemos, por ejemplo, el 0. Lo mismo vamos a hacer para todas estas celdas. Para efectos de la prueba, del ejercicio, del curso de introducción a las hojas de cálculo, pues yo les aconsejaría que vayan creando la fórmula una por una para el ejercicio. Vamos a hacer la segunda. Vamos a poner alimentos. Vamos a suponer que si gastamos un poquito menos en alimentos y gastamos a lo mejor 2.800. Y aquí observen cómo sí se va a dar esta cuestión de que nos va a dar una cantidad a favor. Entonces voy a poner igual menos lo previsto. Costo real menos lo previsto. Y aquí me va a dar que tuve un negativo, o sea, gasté menos de lo que tenía previsto. De los 3.000 pesos que tenía previsto, estoy gastando 800 y esto lo tengo a mi favor. Lo mismo vamos a hacer con el agua. Vamos a poner que aquí en el agua gastamos a lo mejor 66 pesos. Y tenemos esto menos esto. Tengo menos 14 a mi favor. Esto lo vamos a, en este caso, lo vamos a sumar a nuestro saldo previsto. Vamos a verlo más adelante. El gas, vamos a suponer que en el gas sí, en vez de 100 pesos, pagué 120. Y aquí observen cómo vamos a poner de esto menos esto. Pues aquí estoy gastando 20 pesos más. Y aquí yo ya puedo calcular el costo real de lo que vine a gastar. Vamos a tener acá igual. Aplicamos aquí sí una función porque son varios elementos. En vez de estar sumando celda por celda, sumaremos un conjunto de celdas con la función suma, paréntesis. Voy a poner el rango. Acuérdense que hace rato yo puse C9, dos puntos, C13. También lo puedo hacer sin escribir y solamente seleccionando las celdas. Observen cómo yo acá agarro y voy seleccionando las celdas y ya me marcó el rango C9, 2 puntos, C12. Cierro y vamos a tener acá nuestro costo real. Ahora, vamos a ver cuánto nos da en saldo real. Saldo real. Y vamos a hacer acá también una resta del saldo el subtotal de ingresos, que viene siendo el que está acá, menos el saldo real, o el costo real, perdón, está acá, y vemos que todavía nos da un positivo en este caso. O sea, tuvimos un ahorro mayor, porque recuerden que aquí, por ejemplo, nos ahorramos 200, nos ahorramos 14, y aquí pues pagamos 20 pesos más, pero pues estamos sumando todavía una parte de pues de estos que tuve a mi favor, y es lo que nos está arrojando aquí, que tuvimos todavía 740 pesos de los 520 que tenía inicialmente previstos. Ahorrando estas cantidades, pues ya tengo 714 realmente. Ahora, y acá pues no están todos los conceptos, no están todos los conceptos que uno puede ir gastando. No están todos los conceptos que uno puede ir gastando, pero yo puedo ir agregando otros conceptos. ¿Cómo lo hago? Hay que hacerlo
arriba del subtotal y obviamente abajo de conceptos. O sea, en estos y en estas filas yo voy a agregar otra fila. ¿Cómo agrego otra fila? Pongamos, tengo algo que se llama electricidad, un concepto de electricidad, no lo he pagado y vamos a agregar acá electricidad. Vamos a ponernos en la fila 13, que es donde yo tengo los subtotales, y le voy a dar clic derecho, insertar uno encima, o sea, vamos a insertar una fila encima de subtotales. Y aquí ya tenemos una fila. Yo voy a poner el concepto de electricidad. Y bueno, aquí en México se paga de manera bimestral. Vamos a poner que bimestralmente estamos pagando 90 pesos. Está programado para 90 pesos. Y en realidad yo terminé pagando a lo mejor 120 pesos. Y observen cómo aquí estas fórmulas ya se están calculando de manera automática. Está bien realizándose el cálculo y aquí también ya se está actualizando. Este pues es el que debemos darle seguimiento de que no pues disminuya a cero o que pues termine quedando con negativo, porque eso implicaría a lo mejor tener que hacer un préstamo para cubrir, porque ya del sueldo como tal no saldría. Ahora, también pudiera ser que yo agregue acá un ingreso. Aquí lo puedo agregar. Vamos a hacer acá uno. Agregamos. Y aquí vamos a ponerle ingreso adicional 2. Supongamos. Aquí tuve 1000 pesos. Ingreso adicional por alguna cuestión, alguna operación que yo he hecho. Alguna asesoría. Algo que me haya dado un ingreso de 1000 pesos adicionales. Y vean cómo automáticamente aquí pues vamos a ver cómo en este caso no nos está acumulando, fíjense, no nos está acumulando la celda. ¿Por qué? Porque yo aquí utilicé una fórmula y no una función como este caso. Acuérdense que acá es una fórmula y aquí son funciones. En funciones, si yo agrego filas o columnas que están relacionadas a una función, pues sí las va a agregar dentro del rango. Pero si estoy utilizando fórmulas, no lo va a agregar de manera automática. Ahora, ¿qué tendría que hacer para que lo agregue? Pues aplicar también una suma en este caso. Una suma que me dé este rango de datos. Y ahora sí, vean cómo automáticamente ya me actualiza. Estas siguen siendo fórmulas, pero están haciendo referencia, por así decirlo, a la misma que yo tengo acá. Vean acá como cuando yo le doy clic, puedo ver la fórmula C6 menos B12, C6 menos B12. Y lo mismo pasaría con el saldo real, C6 menos C15. Están haciendo la referencia. Ahora, podemos agregar más gastos. Claro que sí lo podemos agregar. Arriba del subtotal, me posiciono en subtotal, le doy clic derecho, insertar por encima y vamos a agregar, por ejemplo, mantenimiento de auto, por ejemplo. Yo puedo dejar un poquito más grande esto. Acuérdense que ya lo habíamos hecho anteriormente. Es un poquito más grande y como mantenimiento de auto a lo mejor terminé pagando 1200 pesos. Realmente pagué 1500. A ver qué pasa. Y observen cómo aquí ya con solamente este mantenimiento de auto, pues ya esto ya de lo que tenía previsto, que eran 230 a lo real, pues sí, ya casi me agotó todo lo que tengo de ingresos. Estos, ¿por qué no siguen calculándose? Porque también no lo tenemos como funciones, lo tenemos como fórmulas. Y aquí tendríamos que seguir calculando esta diferencia para pues saber obviamente cómo estamos de manera individual en cada uno de nuestros gastos y poder darle un seguimiento a esto. Aunque aquí por ejemplo tuvimos dos negativos, o sea, tuvimos a favor
porque de lo real fue menos lo que habíamos gastado. Aquí tuvimos dos positivos, o sea, fueron en contra, gastamos más de lo que habíamos contemplado en los costos previstos, y eso está haciendo que obviamente el saldo real pues ya quede en 94 pesos. Esto es de manera muy básica, muy general, un control que podemos nosotros llevar del presupuesto. Cada presupuesto tendrá sus diferentes gastos, sus diferentes ingresos, pero el caso es saber de manera pues previa cuánto es el saldo que voy a tener de ese ingreso. Si es negativo, tendré yo que hacer algo adicional antes que pues lleguen los pagos, a lo mejor, para conseguir ese dinero. Si es positivo, pues yo voy a poder designar esa parte de ingreso adicional que me está quedando, por así decirlo, para hacer una inversión, para ahorrar o para dedicarlo a otros rubros de los conceptos de gasto, según sea el caso. El objetivo, les digo, es que ustedes tengan pues este formato de manera previa a que pues llegue el corte de mes y a lo mejor ya estemos adeudados y que nosotros no lo sepamos. Importantísimo pues conocer pues nuestro estado de presupuesto familiar para poder prevenir o para poder corregir o para tomar las medidas necesarias para poder evitar que pues estemos adeudándonos. Y de esta manera, con este ejemplo, pues he querido utilizarlo para tener una introducción a lo que son los conceptos de la hoja de cálculo. De manera general, si ustedes pudieron apreciar, es muy fácil ir construyendo estas tablas con conceptos básicos del manejo de las hojas de cálculo. Y algo súper importante es que esto lo podemos hacer, recuerden, en cualquier dispositivo que tenga acceso a una cuenta de Gmail y que tenga también acceso a internet. Y esto lo podemos estar actualizando ya sea en una computadora, en una tablet o en un dispositivo. Definitivamente el tener esta información actualizada a nuestro alcance siempre nos va a dar una idea más clara de cómo estamos, qué tenemos que hacer, dónde podemos ahorrar. Incluso acá ya teniendo nuestros gastos, podemos ir como que viendo dónde vamos a modificar o dónde tenemos que ir corrigiendo. Y yo les agradezco mucho su tiempo, su participación. Si tienen alguna duda, acuérdense que lo podemos dejar en los comentarios de este video que vamos a subir a YouTube próximamente. Y también aprovecho la oportunidad para comentarles que vamos a estar trabajando con otros cursos más completos, por así decirlo, en el manejo de hojas de cálculo, orientados pues precisamente a estos procedimientos de la vida diaria, por así decirlo, donde yo lo puedo utilizar realmente y que a lo mejor a través de mi dispositivo, de mi celular, yo puedo ir capturando esa información, actualizándola y tenerla ahí siempre presente, de ir manejando nuestro presupuesto familiar para evitar cualquier cosa. Muchas gracias por su tiempo y no olviden compartir, dar like y seguirnos en el canal de YouTube El Popol Vuh Docente. Muchas gracias, excelente día, bye.